Bienvenidos a Me Quiero Dar de Baja, un podcast que se convierte en un viaje de autoterapia de una millennial que intenta vivir lo mejor posible. Aquí es un lugar seguro. Aquí se hablará de todo, desde salud mental hasta un mal de amores. Aquí es un espacio seguro para todo aquel que tenga las mismas calamidades. Todos son bienvenidos. Ven, pasa y toma asiento, que este viaje de terapia apenas comienza. Bienvenidos sean a un nuevo episodio de su podcast favorito, Me Quiero Dar de Baja. Soy Luisa, la host de su podcast. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy singular. Antes que nada, para poder proseguir, quiero pedirles una disculpa por haberme ausentado, pero con el episodio del día de hoy se va a explicar un poco del por qué me ausenté y dejé de subir contenido en todas mis redes sociales. Y hablando de ellas, pueden seguirme en todas mis redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook, pueden seguirme en YouTube y también me pueden seguir aquí en Spotify. Bueno, ¿de qué tema hablamos el día de hoy? Vamos a hablar del síndrome de burnout o el síndrome del quemado. ¿Por qué voy a hablar de este tema? Hace unas semanas enfermé muy feo de la garganta. Me dio una infección bastante fuerte de la garganta, al grado que me tumbó en cama por las altas fiebres que tenía. Y pues me sentía muy mal, pero ya de días anteriores ya venía arrastrando bastante malestar, bastante desánimo y pues falta de ganas de hacer las cosas. Hablando con mi terapeuta en una de las tantas sesiones que tuvimos, me explicó que posiblemente tendría el síndrome de burnout, pero no el síndrome de burnout activo, tal vez tendría el burnout pasivo. Y bueno, ¿de qué se trata el síndrome del burnout? El síndrome de burnout es aquel estado de agotamiento tanto físico como mental, emocional y de todo tipo en el cual está vinculado o es a causa del ámbito laboral o también por el estilo de vida que llevamos las personas. Este síndrome puede tener causas muy graves y que se reflejan muy rápidamente, empezando por nuestra parte física porque enfermamos muy seguido y después sigue un agotamiento mental y un agotamiento emocional muy severo y muy marcado. ¿Qué es lo que puede detonar o cuáles son los síntomas más comunes de este tipo de síndrome? Pues puede ser la depresión y la ansiedad, que por la mayoría de los casos puede darse por las bajas laborales, es decir, por una renuncia, por haber dejado un empleo, haber cambiado de empleo o incluso haber dejado una situación bastante estresante y que al cambio de rutina nos pudo haber generado este síndrome. Se dice que este fue descrito por una persona estadounidense que se llama Herbert Freudenberg, algo así se llama. Es un profesor en la Universidad de Nueva York y que explicó que este síndrome no es exclusivamente para las personas que desempeñan un trabajo en algo público, sino que en realidad es un síndrome que puede darse en todas las personas que mantienen una rutina laboral bastante repetitiva y que puede llegar a causar una desorganización en su vida personal o incluso que también puede darse en aquellas personas que tienen un ritmo de trabajo desorganizado y que puede llegarles a causar problemas en su trabajo. Esta enfermedad o este síndrome creo que no es nuevo para nadie porque lo hemos escuchado muchísimo dentro del área de la salud. Si conocen a alguien que es enfermero, médico, lo que sea, en el ámbito de la salud, pues pueden darse muy común que escuchen este síndrome dentro de su ámbito porque tienen muchísimo estrés, muchísima carga de trabajo, a veces dependen unos de otros y pues es muy complicado el hecho de poder hacer pues tu trabajo, ¿no? Al final de cuentas dependes de otra persona y te limita mucho el hecho de poder hacer las cosas.
Y por todo este tipo de situaciones se puede llegar a padecer primero un estrés crónico que acabe llevando a la persona a un síndrome de burnout muy difícil y muy fuerte, y que si no se atiende puede llegar a causar enfermedades severas, físicas y crónicas que nos pueden hacer muchísimo daño y que nos pueden llevar incluso a estar tirados en cama. A mí, dentro de todas las sesiones que estuvimos hablando, o en esa sesión en específico, estuvimos hablando de qué pudo haberme desencadenado a mí un síndrome de burnout pasivo. Mi psicóloga me comentaba que posiblemente era por el cambio tan drástico en una rutina de trabajo, en una rutina de mi día a día, y también porque no gestioné muy bien mis emociones al momento de salir. Obviamente es parte de un proceso de duelo, y ese proceso de duelo jamás se completó, o al menos no se ha completado, y me ha causado muchísimos estragos pues dentro de mi salud, tanto física como mental, llegándome a causar que a lo mejor me sienta con menos ánimo, casi nada de ganas de hacer las cosas, no, volverme demasiado perfeccionista, y que ese perfeccionismo me cause pues molestia en mis actividades del día a día. ¿Qué síntomas o qué manifestaciones tiene el síndrome de burnout? Para empezar, que siempre tienes sentimiento de agotamiento, de que no estás avanzando, te sientes impotente y te sientes fracasado, o que no avanzas en nada. Y eso es de los que más se localizan. A lo mejor dirás, bueno, es que es un día sí que lo tengo y el resto de los días me siento normal, pero cuando empiezas a manifestar burnout, esto ya es muy constante y te sientes muy, muy, muy mal. De esto también se desencadena que empieces a tener una baja autoestima, que no te sientas a gusto donde estás, que no te sientas realizado como persona, y que siempre o que empiezas a desarrollar un nerviosismo por lo que estás haciendo. Esto también pues puede llegar a desencadenar a que no te concentres, a que empieces a tener actitudes agresivas o contestaciones agresivas, y esto también te puede llegar a causar dolor de cabeza, taquicardia, insomnio, que no rindas bien, que empieces a faltar a tu trabajo, o si vas a la oficina o estás en tu trabajo, que tengas muchos episodios de distracción, que no te concentres en algo, que te aburres muy fácil, que todo te irrita y que todo te impacienta porque no seas en el ritmo en el que tú quieres. Y pues esto son, a lo mejor dirás, pues son lo que vivo todos los días. Sí, sí, y posiblemente tengas burnout y jamás te diste cuenta, pero estas son como las manifestaciones más comunes del burnout. En mi caso, yo siempre me sentía, o me siento, porque lo sigo trabajando, me siento como antipática, siento que no estoy haciendo bien las cosas, me siento desanimada, mi autoestima está muy bajo, me siento como que no funciono en lo que estoy haciendo, que no me siento satisfecha con lo que estoy haciendo, y eso empieza a distorsionar mi realidad, porque afortunadamente durante esos días donde me sentí muy mal conmigo misma y empecé a reprocharme y empecé a presentar estos síntomas del burnout, mi trabajo se acomodó perfecto, mi nuevo trabajo se acomodó perfecto, y empezaron a salir muchas cosas en las que me felicitaban porque estaba haciendo bien las cosas, porque estaba manejando bien la situación. O sea, todo se acomodó a mi favor como para que me dijeran, no eres tú, o sea, es algo fuera de ti y que podemos trabajar, ¿no? El síndrome de burnout te puede jugar muy mal mentalmente y te puede hacer sentir de lo peor en este mundo, cuando realmente solamente es un episodio que podemos trabajar. Y me dirán, ¿hay tipos o divisiones en el síndrome de burnout? Sí, es un burnout activo, que es cuando mantienes pues una actitud o conducta asertiva, pero todo se relaciona, o todo lo que puede llegar a causarte el síndrome de burnout es externo a ti o a tu profesión. Y el otro es el síndrome de burnout pasivo, que es en donde se manifiesta más la apatía y empieza a relacionarse con factores o con cosas internas de nuestra persona. El que yo tenía o el que yo tengo es el pasivo,
porque muchas cosas venían de dentro de mí. Venía desencadenando, o más bien vengo trabajando la cuestión de la ansiedad, porque ahora sí estamos descubriendo esa cuestión en mi persona. La ansiedad me está empezando a generar muchísimos estragos en mi persona, incluso ha afectado mi sueño, mis horas de comida, mis actividades, mi todo, y pues no está nada cómodo, ¿saben? Es muy desesperante que tú quieres hacer algo y en tu cabeza las cosas no funcionan, no tienes la actitud de hacerlo, de modificarlo, no tienes ganas absolutamente de nada y lo único que quieres es ya basta, que todo termine. Y esto lo notó mi psicóloga cuando estábamos en sesión y me empezó a recomendar que de poco en poco empezara a hacer como una rutina para poder afrontar primero mi ansiedad y después mi estrés. Y que si pudiera o puedo cambiar la mentalidad de muchas cosas, porque me adjudicaba yo muchas cosas de trabajo que eran mi culpa cuando en realidad pues eran fuera de mis manos, o sea, no estaba dentro de mis manos poder modificar esas cosas y no eran mi culpa al final de cuentas. Y al momento de cambiar mi perspectiva y mis ideales o mis expectativas de vida, fue cuando empezó a cambiar un poquito pues mi estado de ánimo y también a disminuir un tanto este síndrome o este complejo que me estaba molestando, porque empecé a ver que las cosas no eran tanto de mí, sino que eran externas y las que eran de mí pues era solamente cambiarles el enfoque. Obviamente no es como llegar al punto tóxico de que, ay, sí, todo se cambia, sí, todo está bien, está perfecto. No, sino que simplemente como agregarles ese toque de realismo o, o de que puedo hacer algo, ¿no? Al final de cuentas, cuando se puede hacer algo y está en nuestras manos, está perfecto, lo podemos modificar. Y si no, pues ni modo, al final de cuentas nosotros no tenemos el control de todo y no podemos controlar todo para poder llevar una vida perfecta. Nadie debe desear tener una vida perfecta porque si somos honestos, nadie la tiene, nunca la tendremos y nadie la tendrá. Ni por mucho que salga en redes sociales, ni por mucho que se dé en el exterior o que veamos que los demás supuestamente tienen una vida perfecta, jamás. Nadie tiene una vida perfecta, pero con lo que tienes es tu perfección, ¿no? Al final de cuentas, todas las herramientas que tienes, las vivencias, las personas, las situaciones son lo que tienes y esa es tu perfección, tu momento perfecto. Y eso es lo que me ha ayudado como a cambiar mucho la perspectiva de muchas cosas de mi vida. No les niego si hay días en los que me siento muy bajoneada, pero pues también ya no me clavo tanto en esas cosas, ¿no? Ya creo que estoy empezando a crear un sentimiento de más cuidado hacia mi persona, de cuidar más mi salud mental, de cuidar más de mí para no afectarme y si algo me afecta, como pues empezar a analizar el porqué de esa situación, ¿no? Al final de cuentas todos tenemos cosas buenas, cosas malas o situaciones buenas o situaciones malas que siempre o van a estar en nuestras manos o van a estar fuera de nuestras manos. Y me van a decir también, ¿y cómo puedo ayudarme a poder quitar ese síndrome de burnout? A lo mejor que yo lo tengo y nadie me lo ha diagnosticado. Bueno, estas son algunas recomendaciones. Obviamente siempre van a necesitar la guía de un profesional para poder hacer cosas mucho más profundas, pero este tipo de cosas que les voy a recomendar son las que les puede ayudar mucho a pues afrontar y conocer un poco más de aquello que origina el síndrome de burnout en ustedes. Ojo, no se autodiagnostiquen, o sea, esto fue porque mi terapeuta lo diagnosticó en mi persona y ella me lo comentó y me dio pues los pasos a seguir. Pero si ustedes llegan a presentar alguno de estos síntomas, posiblemente lo tengan, pero para poder confirmar su diagnóstico vayan con un médico. Es totalmente normal tener y pedir permiso y el derecho de poder asistir con un médico porque tienen el síndrome de burnout. Entonces, atiéndanse, por favor. ¿Y cuáles son estas medidas que pueden ayudarles a mejorar o a disminuir un poco estos síntomas del síndrome de burnout? Aprender a afrontar el estrés es el primero de todos. Y no como de, ay, sí, me envalentono y le doy la cara a esto y lo otro. No, sino que afronten el estrés, que digan, sí, me siento estresado, me siento cansado, pero es por esta situación. Respiren,
relájense, traten de mantener una actitud tranquila, no se presionen, si es fuera de ustedes no se presionen y si ustedes pueden hacer algo, háganlo hasta donde puedan, no se presionen de más y así el estrés va a empezar un poquito a bajar. También pueden salirse a caminar, si no pueden salirse por mucho tiempo o a distancias muy largas, afuera en el patiecito o en la cochera o en donde tengan, dar una vueltecita, caminar, moverse ayuda a bajar un poco el estrés y también el ruido mental que se llega a generar cuando tenemos este síndrome. También el hecho de ajustar las expectativas, como ya les decía, no es como de tener un positivismo tóxico, pero tampoco llegar a un negativismo que nos lleve al borde de situaciones no muy cómodas, pero sí ver como de, ok, está pasando esto, existe la posibilidad de esto, pero también de esto de otro. Entonces, pues vamos a ver qué pasa, démosle y a ver en cuál de las dos desemboca. Siempre, pues si queremos que sucedan cosas buenas, pues tenemos que llevar una actitud así, ¿no? Que sucedan cosas buenas, pero también no reprocharnos y no hacernos sentir mal a nosotros mismos por ese hecho de que no sucedan las cosas perfectamente como nosotros queremos. El hecho de trabajar nuestra autoestima también es otra de las formas en las que podemos trabajar el síndrome de burnout. Y no es esto de que, ay, me veo preciosa, ay, me veo esto, ay, me veo siempre magnífica, no, sino que todos los días decirte, bueno, hoy es un buen día, van a pasar buenas cosas, hoy me siento muy bien, yo sé lo que puedo hacer, yo sé lo que puedo ofrecer, me conozco muy bien y estas son mis limitaciones y estas son mis herramientas. Estaba leyendo el otro día de una persona, no recuerdo su nombre y discúlpenme si no lo recuerdo, que decía que es muy gracioso cómo es que puede llegar a funcionar el hecho de darte el high five a ti mismo en el espejo. O sea, parecer algo gracioso y algo estúpido, pero realmente funciona el decirte, dame esos 5 en el espejo y a lo mejor te saca una sonrisa por lo tonto que es, pero puede llegar a funcionar. Es una forma de darte ánimos a ti mismo, entonces pueden aplicarla para mejorar un poquito su autoestima. Y por último, el hecho de tener hábitos saludables también es una buenísima forma de disminuir el síndrome de burnout y también de todas sus causantes. Lo más recomendable, o al menos lo que yo les recomiendo, es que por favor disminuyan el consumo de alcohol, porque el consumo de alcohol pues sí te disminuye un ratito las penas, el estrés y todo, pero después los desencadena y los hace muchísimo más intensos, porque se alteran las químicas naturales de nuestro cerebro y en vez de ayudarnos nos estamos perjudicando. En la medida de lo posible lleven una alimentación sana, no estrictamente así como, ay, 5 veces al día como puras frutitas y verduras, no, sino que si está en tus manos poder balancear un poquito más tus alimentos, está perfecto. Entiendo que todos trabajamos y tenemos diferentes ritmos de vida y de trabajos, pero en la medida de lo posible también cuidemos lo que estamos comiendo. El uso de drogas y de otro tipo de sustancias, si no te están recomendadas, no las utilices eh, por cuestiones de lo que ya les expliqué que hace el alcohol. Ahora sí que ya depende de cada persona, pero estas son como algunas de las recomendaciones que nos dan cuando estamos trabajando el síndrome de burnout. Y si estás pasando por depresión o ansiedad, es necesario que te sea diagnosticado como tal y si lo necesitas que entres a un tratamiento farmacológico o de medicamentos para poder tratarlo, para poder disminuir ese síntoma, ese malestar y que también te ayudes a ti mismo. Ojo, no podemos automedicarnos nosotros ni tampoco pedir recomendaciones a otros de qué podemos tomarnos o qué podemos hacer, porque cada persona y cada ser humano es diferente, pero en la medida de lo posible hasta con un médico general pueden hablar de este tema y si pueden pues también vayan con un terapeuta o un psiquiatra al final de cuentas. Em, Atiéndanse, o sea, la salud mental influye mucho, el síndrome de burnout y es uno de esos síndromes que te incluyen de todo y todo te lo afecta. Entonces, trabájenlo, cuídense y trabájenlo, cuídense, atiéndanse, por favor, tengan esa responsabilidad con ustedes y les aseguro que su cuerpo, su mente, su espíritu, corazón, lo que quieran, se los va a súper, hiper, mega agradecer. Ay, y pues bueno, después de este
gran episodio que a lo mejor podremos profundizarlo después con más contenido. Pues hasta aquí termina este episodio. No olviden antes de seguirme en todas mis redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook, en YouTube o en Spotify. Recomienden los episodios, díganme qué les pareció, de qué temas les gustaría que habláramos y recomiéndenlo a sus amigos, a sus conocidos, a sus compas de trabajo, al que sea, para que sigamos creciendo esta bonita comunidad y podemos hacer llegar más tips y más cosas de salud mental hacia todos los que lo necesitan. Y pues bueno, nos vemos en un siguiente episodio. Les mando muchos corazoncitos de agradecimiento y abrazos con mucho afecto. Se cuidan mucho, mucha suerte y nos vemos en una próxima. Bye.